noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, charlando de lo que nos pasa, Olivera Rendo en su living de Economía Ahora, por dos canales. No se olviden que estamos en Nueva Imagen, por un lado, a las 10 de la noche de los miércoles, y a las 11 estamos en Argentinísima Satelital. Ambos canales abarcan todo el país y obviamente estamos hablando de lo que nos pasa a los argentinos y nuestras preocupaciones, las suyas y las mías. Las mías rondan un poco por esta campaña electoral en donde los dos candidatos que polarizaron la votación se tiran misiles, se agravian, uno habla de lo que hizo mal el otro y el otro habla de lo que hizo mal el uno, y nosotros no nos damos cuenta que somos el ping-pong, ¿no? Nosotros somos el postre del final, la gente que después paga, porque un candidato habla desde los 12 años de gobierno, diciendo que hubo unos pequeños detalles, unos pequeños problemitas, y que ellos nos sacaron del problemón de la crisis del 2001, cosa que no es cierta. Del 2001 nos sacó Duhalde, Remeslenikov y Todesca, y después, en el 2003, asumió Néstor Kirchner con un 22,5% de los votos y siguió con el ministro de Economía de ese momento, que era Roberto Labaña. Por otro lado, tenemos la otra parte del gobierno que nos dice que iba a resolver el problema de la inflación porque era demasiado fácil, que lo iban a juzgar por la pobreza. Válgame Dios, Mauricio, si te juzgan por la pobreza vamos mal. Y que por otro lado nos está diciendo que tuvo una herencia heredada muy profunda aún hoy, después de casi 4 años de gobierno, con lo cual creo que tampoco es cierto. Lo que sí es cierto es que no pudieron dominarse los problemas de Argentina a lo largo de estos 16 años. Estos 16 años hacen que nosotros tenemos que bancar lo que viene y seguir apostando que en algún momento va a mejorar. Como dicen los spots, pero ningún spot habla de propuesta. La única propuesta la dijo Alberto diciendo que los remedios son gratis para los jubilados, que no sabemos de dónde lo va a pagar, por supuesto. Porque hasta ahora todos los políticos prometen ese DEN maravilloso, como hace años que lo están prometiendo, pero nadie dice el cómo. Hay muy pocos que están diciendo el cómo. Dos fórmulas solas de todas las que se presentan están diciendo el cómo, una más que otra. Las dos fórmulas es José Luis Espert y Gómez Centurión. Son dos fórmulas distintas y también con sus públicos distintos. Por supuesto, ambos hablan, el lado de Gómez Centurión, de haber cumplido una función pública y haber sido defendido su función pública, y Espert y Rosales, ninguno cumplió una función pública. Rosales un poco de función pública tuvo, pero no una función pública al nivel destacado que podrían tener hoy. Eso nos da por lo menos el hándicap de tener esperanza de que algo va a cambiar. La otra preocupación mía y muy profunda es por qué el 60% o un poquito más de la población está definiéndose a votar estas dos antinomias, que en realidad no nos ha ido bien con ninguna de las dos. Entonces, o nos lavan la cabeza o somos muy giles, porque en realidad deberíamos pensar, los que nos teñimos las canas como yo, que la fiesta la terminamos pagando nosotros, de los políticos, de los sindicalistas, del monstruoso Estado que tenemos, de las deudas, de las crisis que hemos tenido cada 10 años y que ahora las acortamos a 5 años y medio, y que terminamos pagando esa fiesta nosotros, los que andamos de a pie y tenemos que pagar impuestos medio año para poder mantener todo esto, y que a su vez tenemos que sufrir cuando se endeudan y tenemos que pagar, cuando la crisis está por el lado de la recesión y la tenemos que bancar, o cuando no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes y empezamos a decir, yo en esa época estaba mejor. Yo vengo desde antes del Rodrigazo, que estaba mejor, un poquito lejos. Entonces, yo creo que estamos llegando a unos momentos internacionales de cambio que nosotros también deberíamos participar, porque si no somos la gran
forreada argentina de siempre, ¿no? Somos los únicos, somos los mejores. Mientras Chile mejora, Uruguay mejora, Perú mejora, Bolivia mejora, nosotros estamos yendo para atrás. Recuerden que en 1895 teníamos el mejor PBI per cápita. A mí me da vergüenza la Argentina de hoy. Así que hoy vamos a estar hablando de todo. Pedían en Twitter un economista de izquierda, lo vamos a tener. Se llama José Castillo. Siempre hablo de la justicia y de la educación porque creo que es la base del país. Y vamos a tener a Gregorio Badeni, que es un abogado constitucionalista, donde le vamos a preguntar de todo y cómo cambiamos la justicia. Y después la frutilla del postre. Tenemos a un candidato a vicepresidente, Luis Rosales. Y a usted le suena, usted sabe quién es Luis Rosales. Pero para los que no lo saben, le vamos a preguntar quién es Luis Rosales y qué pretende, junto con Expert, de este país que necesita un cambio real y permanente. Señor director, los que ofician el programa y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa y vamos a estar hablando de economía, pero con un candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda Unida, ¿verdad? De Izquierda Unida. José Castillo, decinos, ¿qué mejoró con respecto al kirchnerismo el gobierno de Macri? Nada, quizás te tendría que reconocer las estadísticas, ¿no? La intervención del INDEC nos había generado esa discusión a partir del año 2007, donde no sabíamos controlar la inflación, no se podía medir la pobreza. Bueno, efectivamente, ahora aceptamos que hay una transparencia en los números del INDEC. Sí, el propio gobierno lo acepta, claro, que eso ¿no? es bueno. Bueno, exactamente. Pero realmente la postura yo creo que eso es muy crítico del gobierno kirchnerista, del doble discurso del gobierno kirchnerista, pero yo creo que el macrismo llega y agrava los problemas que había dejado pendiente el kirchnerismo, diríamos. Bueno, esa es la segunda pregunta. ¿Qué empeoró del kirchnerismo el gobierno macrista? Empeoró la distribución del ingreso, empeoró la pobreza, tomando desde el comienzo al final del gobierno de Macri, porque obviamente teníamos el apagón del momento anterior. Algo que teóricamente uno pensaba, bueno, un modelo económico más liberal que pone un énfasis más fuerte en el tema inflacionario. Finalmente el tema inflacionario terminó empeorando y por sobre todas las cosas esta herencia que nos está dejando, ¿no? Que es un altísimo endeudamiento externo, con vencimientos de muy corto plazo, sí, muy peligrosos, sí, y el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? El hecho de el acuerdo con el Fondo Monetario original no era el que terminó siendo. Claro, este ya es el acuerdo 4. Arreglaron llegar al fin del gobierno, que era uno de los cucos
que existía en el gobierno no peronista que termina Claro. su mandato. ¿no? Claro, el acuerdo con el fondo tuvo los 50.000 millones a entregar en varios años del mes de junio del A año terminar pasado. ya, a terminar ya. El segundo acuerdo, después que tenemos que decirlos, el gobierno se fumó en un mes el primer monto del préstamo, el segundo acuerdo, que es el de los 57.000, que se entregaba casi en un 90% en este gobierno, y después estos dos ajustes muy peligrosos de este año, muy peligrosos. El de marzo, donde en la práctica se está autorizando al gobierno a gastar a cuenta la plata del fondo, que era para pagar los vencimientos de deuda a futuro, Así es, ¿no? así es. Y estas cosas que se autorizan en estos días, que ya es una línea de, bueno, hay un plan de ajuste, hay un programa monetario, pero en el momento electoral más o menos hace lo que ¿Y quiera. vos lo ¿no? calificás de liberal al gobierno de Macri? ¿Qué ¿Estrictamente es, liberal? ¿Qué es liberal? No sé si es liberal estrictamente. Yo no lo creo. No sé, no creo. Yo soy crítico del liberalismo en general, pero creo que este gobierno es un gobierno... No, también por digamos, definición y por el partido que vos representás, obviamente no creen en el liberalismo, de acuerdo. Pero yo no creo que este gobierno sea liberal. No, en el sentido de lo que sería el liberalismo puro, que por ejemplo expresaría una acción esper, ¿no? Ahí claramente, bueno, ellos mismos ellos plantean esa cuestión. Yo creo que es un gobierno que interviene en la economía, lo que pasa es a favor de quién y para favor, quién claro, interviene. claro. ¿no? O sea, ahí hay un punto muy fuerte, porque si vos tenés... Intervencionista, de acuerdo. Ahora, Claro, liberal, hasta. Hay un problema que si vos estás garantizándole, por ejemplo, hoy a los bancos que sin hacer absolutamente nada, simplemente comprándole LICs, tienes una súper tasa de ganancias que transforma en absolutamente inviable cualquier inversión productiva, bueno, muy liberal no es, muy liberal en el sentido clásico no es, ¿no? O sea, Ahora, ¿qué te parece que se debería hacer o qué propondrías vos dentro de tu partido para el cambio 10 de diciembre, 11 de diciembre? mira, En lo económico. sí, mira, acá hay algo que es básico, yo escuchaba lo que vos decías al comienzo, campaña electoral todo el mundo promete, nadie dice dónde sale la plata. No, nunca. Entonces vamos a empezar por el principio, o sea, acá hay un nudo central con el cual, con lo que yo te voy a decir ahora, se puede estar de acuerdo o no, pero nosotros decimos algo muy claro. Sí, no se rompe el acuerdo con el Fondo Monetario y no se suspenden los pagos de deuda externa, estos 150.000 millones del vencimiento de estos 3 años y medio próximos, no hay absolutamente dinero para hacer ninguna ni redistribución de la riqueza, ni reactivación económica, ni Pero nada. planteás un default cuando ya te lo pasamos. Sí, varias veces. Sí, Exactamente. obviamente. Varias Digamos, veces. Sí. en la legalidad y en los números Sí. apenas una vez y muy fuerte, pero en la realidad muchas veces. Yo creo que la economía argentina va inexorablemente a un default, más temprano que tarde. La pregunta, tomando quizás como ejemplo el último que tuvimos, que fue el de diciembre del 2001, es si vamos a vivir un par de años más al estilo de la Rúa, o sea, con planes de ajuste fallidos que se van hundiendo cada vez más, y al final de eso, cuando la economía esté mucho peor que la actual, llegamos igual al default, o si lo provocamos soberanamente nosotros ahora y desde acá tratamos de generar algún proyecto propio que ponga como prioridad, o sea, el salario, el trabajo, ¿no? la educación, la salud, la vivienda. Eso es conceptualmente ¿De lo que dónde? estamos, O sea, lo que estamos vamos a planteando. llegar a un nuevo gobierno donde va a estar hiperendeudado, con vencimientos de corto plazo, con una economía recesiva, Sí, con esta anestesia dólar, tasa de interés muy alta, inflación muy alta. O sea, Todo. Claro, todo mal, todo mal. Todo. Digamos, no podemos decir que nada, bueno, pero esto, nada. ¿Cómo vas a cambiar o cómo vas a poder volver a una redistribución, a un populismo, sin hacer ningún cambio? Nosotros hace 70 años no hacemos cambios. claro.
Vos cambiamos la usaste- figurita, ponemos uno que dice, bueno, porque es liberal, porque venían los militares, no, este es liberal, y los demás son no liberales, son populistas por esto, por esto, por esto, por esto. Y hemos llegado al colmo mundial de decir que el peronismo es Kirchner, es Menem, es Cualquier Scioli, cosa. claro, cualquier cosa. Exacto. Bueno, vos bien pusiste el término. Nosotros no somos ni liberales ni populistas. O sea, el planteo que escuchamos en la fórmula Fernández Fernández, que es medio facilismo, bueno, yo llego, me siento con el Fondo Monetario, renegocio y me van a dejar desarrollar una política. No, no. El Fondo Monetario te sienta y te dice, no hay ningún problema, pasamos del stand-by a facilidades extendidas, ¿me haces la reforma fiscal, la previsional y la laboral? Esto es lo que va a plantear, esto es lo que va a plantear el fondo, por lo tanto, es mentira que sin hacer o bien una fuerte reforma, llamémosla por derecha, quizás lo que plantearía un expert, o bien haciendo una ruptura por izquierda, todo lo demás yo creo que nos lleva a este proceso que más temprano que tarde termina generándonos una nueva crisis, porque ya lo vivimos en el 2001, en el 89, en el 82, en el 75, vos lo señalabas en tu comienzo. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero realmente muy interesante la charla y sobre todo pensar que ya de todos lados estamos pensando que tenemos que reformar el país sí o sí, Sí. porque si no, el mundo nos va a reformar a nosotros y nos va a hacer Samoa, más o menos. O sea, estamos siempre fuera de la economía normal, mundial, de los países, Japón y Argentina, pero hablemos también de que nosotros estamos yendo para atrás hace más de 100 años. Exactamente, sí. Entonces, sí. tenemos que reaccionar. Es el fracaso. Indudablemente, también no lo decidimos. Las No, cosas que bueno, hicimos no las decidimos bien. seguramente Y todos que no. somos responsables, que es lo peor. Seguramente que no. Por eso el planteo de cambios radicales, ¿no? O sea, Sí, sí. en nuestro caso, Sí. un cambio radical por izquierda. Otros podrán plantearlo. Ahora, lo que no va es este facilismo de, bueno, todo statu sigue quo, más todo o sigue menos igual. así, y porque le damos de comer al perro en un caso, o ponemos el globito en el otro, vamos para adelante, porque eso claramente queda demostrado que no. Gracias, José, por haber venido a Economía. Ahora vamos a seguir charlando de lo que nos va a pasar a los argentinos, porque creo que esto va a tener mucho hilo para cortar antes del 10 de diciembre. Así es. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar de justicia o de injusticia. Bueno, algo de eso. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, hablamos de justicia. Estamos hablando nada más y nada menos que con Gregorio Badeni, abogado constitucionalista. Y yo vengo haciendo una pregunta que las respuestas son disímiles, sobre todo a distintos abogados como vos constitucionalistas, ¿no? Y las respuestas me dejan a veces helado. Yo sigo bregando por cambiar la justicia, debemos cambiar la justicia. Hay como una lucha, por ejemplo, entre la Corte de la Provincia de Buenos Aires y Comodoro Pi, la extensión de dominio que el presidente lo saca por DNU, y imagino que no coincidís con eso, sino que deberíamos resolverlo.
Y además, pienso que todos decimos que la justicia funciona mal hace muchos años. Por el poder, porque se mete con el poder y se allana al poder. ¿Y cómo lo cambiamos eso? ¿Cómo lo podemos cambiar? Es muy difícil porque el deterioro del Poder Judicial es muy grande. Fue un producto que se concretó a lo largo de los años y para revertir esa situación, que se puede revertir mucho más fácil que en otras áreas, se impone un compromiso de jueces y abogados fundamentalmente. Y también de los legisladores. Del poder político. Legisladores y poder político para que se abstenga de dictar normas que son manifiestamente inconstitucionales, no válidas. La solución no pasa por cambiar de jueces. No tenemos ninguna certeza de que los que vengan sean mejores o peores que los que ahora. Real. Porque ya hay una cultura que a lo mejor se ha consolidado. No lo sé, pero a lo mejor se ha consolidado. Y si eso es, entonces no pasa por mejorar a los jueces, sino de ser más cuidadosos en los nuevos nombramientos. Porque hay muchas vacantes de jueces. En segundo lugar... Sí, que no se nombran. Que no se nombran. Y no se entiende por qué no se nombran. Exacto. El Poder Ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo para proponer ya candidatos, pero el Senado no los nombra. Y no los nombra por una razón política, porque ya no se cumple con aquella regla tan usual antes de 1994, que eran 3 para vos, 2 para mí, 1 para vos. Quedaba un buen resultado, en definitiva. Claro, claro. Ahora no, ahora eso no se cumple. Yo quiero los 6, y yo te dejo 1, pero déjame los 5, y de los 5 hay 3 que son mamarrachos. Bueno. Y a la larga terminamos sin nada. Y a la larga terminamos sin nada. Prueba elocuente lo que ha pasado con la justicia de instrucción federal de la capital, y también en algunas provincias, donde se ha estado politizado, ha estado mirando al poder político de turno para saber cómo fallar. Y eso, ojo, que los jueces de instrucción instruyen nada más, indagan, investigan, pero no dictan sentencias. Esos son otros jueces que, por lo visto, son más serios que los jueces de instrucción. Pero lo que ha pasado en el Poder Judicial Federal, lo sabemos todos que ha sido una barbaridad, una vergüenza. En el ejemplo de Nisman, un juez que todavía sigue siendo juez, en 2 días archivó todas las actuaciones que había realizado Nisman después de su muerte, Sí, una barbaridad. diciendo que no había delito. Y esa persona sigue siendo juez hasta el día de hoy. A lo mejor tenía razones para decir lo que dijo, pero tendría que haberlas explicitado frente a la sociedad. Eso también a la sociedad le indigna con no solo ese caso, ese juez, sino otros jueces que han dictado sentencias aberrantes, Ollarvide, por ejemplo, Sí. Freiler, por ejemplo, que se han ido a su casa tranquilamente sin que pasara absolutamente nada. Nada. E incluso jueces federales de primera instancia que han dictado fallos aberrantes, que llegaron a la Corte y que incluso la Corte menemista tuvo que revocarlos, a pesar de que la revocación iba en contra de los intereses políticos del menemismo. Por ejemplo, una jueza federal de la capital federal, que oponiéndose a la jurisprudencia que existía en los Estados Unidos, entendía que 2 candidatos, por sus antecedentes, digamos, vinculados con el gobierno de facto, no podían ser candidatos electos por el pueblo, y no fueron electos por el pueblo en definitiva. Entonces ahí también era la política afín, o esa jueza entendía que era la política afín al gobierno de turno. Y el gobierno de turno decía, no, nosotros no nos interesa, déjenmelo funcionar a los jueces normalmente, ¿no? Y ahora, ¿cómo vos ves el interregno entre la votación, el balotaje y las causas pendientes que hay sobre el gobierno anterior y las no pendientes que hay sobre el actual? Bueno, porque digamos que el gobierno actual también tiene sus grandes causas que están quietas porque está en el poder. Hay un principio general: mientras una persona no tenga condena firme, puede ser candidato. Puede ser candidato. De modo que de toda la gente que está siendo procesada en este momento, salvo aquellos que tienen condena firme como Debido o algún otro, todos los demás pueden ser perfectamente candidatos. No digo en cuanto a su candidatura, sino cómo va a actuar la justicia a la espera de la votación. Y no hay No nos olvidemos que
¿qué pasa si uno gana otro? Porque Claro. hoy estamos todos diciendo que es uno u otro, cosa que es un error de la sociedad para mí, porque ya uno u otro demostró lo que va a hacer. Pero ¿cómo va a actuar la justicia? Igual que siempre. Lamentablemente sí, lo está demostrando. Sí. Han pasado 4 años para que tuvieran que aparecer unos cuadernos y recién los jueces ponerse en movimiento y aparecer un juez como Bonadío ponerse en movimiento para investigar algo. En otro país a los 3 años los involucrados en el caso de los cuadernos ya tendrían condenas firmes, entre otros la señora Kirchner, ¿no? Y también el tema que pasó en Brasil con el tema de ficha limpia, que es un tema importante para que no pueda haber un candidato que tenga causas pendientes. Está bien, siendo Argentina, nosotros decimos, bueno, ahora le van a inventar un montón de causas para que el tipo no se presente, como han pasado con otro tipo de fórmulas, ¿no? Pero yo digo, no deberíamos tener una legislación que por lo menos anule esa cantidad de procesos que hay para que llegue a la sentencia a ser firme definitivamente. No, es un tema que habría que sentarse y analizarlo, porque en el Código Electoral, antes de las reformas que se introdujeron hace 10, 15 años, las causales que le impedían a una persona ser candidato eran múltiples. Los procesados no podían ser candidatos. Las personas que tenían 3 condenas por delitos de juegos de azar no podían ser candidatos. Y todo eso se eliminó. Se consideró que no eran causales serias. Y en el caso de las personas procesadas, bueno, se parte de la base de lo que dice la Constitución, el principio de presunción de inocencia, ¿no? Pero los jueces a veces no lo cumplen. Es decir, los jueces, a pesar de que no se dictaron esas normas de las cuales vos aparentemente participás, han dictado sentencias. Por ejemplo, Romero Félix, no Pocho, el hermano, se le impidió ser en 2 oportunidades candidato por la provincia de Corrientes. Y no hay razón para impedirle, porque no tiene todavía sentencia firme. En cambio Menem, sí. Menem tiene sentencia firme y algunas perdonadas por el paso del tiempo. Menem sí pudo ser elegido senador, ¿no? Claro, Entonces, no, por eso. Ahí vos ves como la balanza... Hay un manejo. Claro. Es una balanza que no pesa igual. No. De cualquier manera, me quedo con lo que decís, que la justicia es difícil cambiarla. Uno de los entrevistados nos dijo, si un juez llega a las 9:30, tiene no sé si es cierto o no, pero tiene 1 año y medio sabático, 1 mes y medio de vacaciones, cobra 300.000 pesos y no paga ganancias. ¿Quién pensás que va a querer cambiar eso? Primero, no cobra 300.000 pesos. Segundo, date una vuelta a la noche por el Palacio de Justicia y fíjate las luces que hay prendidas, que son gente, jueces, que están trabajando en la noche. Los fines de semana... No todos, obviamente. Los fines de semana hay jueces que se llevan expedientes a su casa para trabajar. Cuando la vocación es grande, el gusto por el trabajo supera cualquier otra satisfacción. Y los hay, y tenemos muy buenas jueces. De modo que el tema no pasa por cambiar a los jueces, sino por cambiar la mentalidad de los jueces y hacerlos trabajar. Y al que no trabaja, encontrarle las fallas y removerlo. Pero no pasa por otro lado. Porque es que vamos a hacer una revolución dentro del Poder Judicial para que dentro de 6 años cambiemos a los que cambiamos ahora. No. Gracias, Badeni, por haber visto a Economía Ahora, como tantas veces que te hemos convocado y has venido, y por supuesto siempre contamos con vos para seguir ilustrándonos sobre esto que es una de las patas importantes del cambio del país, ¿no? Así es. Hacemos apenas una pausa y vamos a venir con un candidato a vicepresidente. Pero qué candidato, ¿eh? Una pausa y volvemos. Tercer bloque del programa, y les dije que iba a tener un candidato a vicepresidente, pero usted ya lo conoce, Luis Rosales. Gracias, Luis, por estar en Economía Ahora. Y contanos a la gente a lo largo del país, ya que tu candidatura es a vicepresidente, ¿quién es Luis Rosales? Bueno, a ver, la gente me conoce porque últimamente estuve mucho en televisión y en radio. Así es. Estaba todas las tardes de 7 o 19 a 22 en el programa de Eduardo Feynman, en A24, y en las mañanas en Radio La Red también con Eduardo Feynman y la mesa que él tiene, o que integrábamos. Pero además yo me he dedicado, cuando era joven, vos lo comentaste algo al principio, a la política activa en Mendoza. Así es. En Mendoza natal,
Fui el diputado... Has cubierto un cargo público en Mendoza. Claro, él fue el diputado más joven de la legislatura de Mendoza o de la Argentina en aquel momento, tenía 23 años. Y a los 25 fui nominado como secretario de turismo de la provincia. Y fueron tal vez los años más lindos de mi vida porque, bueno, trabajaba y mucho, pero con las reinas de la vendimia, la nieve, claro. El turismo de aventura. Claro. Me acuerdo que desarrollamos... Además, una provincia hermosa. Sí, fuimos los primeros que empezamos a desarrollar el tema de las rutas del vino, que ahora es un boom ahora turístico. Es un boom, sí. Mendoza en eso es un ejemplo, porque en varios temas se decidieron cosas en aquel momento que después fueron políticas de Estado. Y así se desarrollaron, ¿no? La reconversión vitivinícola para pasar de los vinos comunes a los vinos finos y competir con los chilenos y el vino argentino ahora es... No, stop. Stop. Sí, sí. Y el turismo vinculado a la vitivinicultura. Le copiamos a lo que pasaba en Napa Valley, en California. Me acuerdo que al principio cuando me tocó... ¿Cómo dijiste? Copiamos. Sí. Muy bien. Y sí. Claro. ¿Para qué vas a inventar la... Copiar los mejores. ¿Para qué vas a inventar la pólvora si está inventada? Claro. Vos sabés que le decíamos a los bodegueros mendocinos, muchos de ellos de origen italiano, muy laburantes, ¿viste? Las familias tradicionales, todos los vinos que conocemos, ¿no? El turismo. Y ellos decían, no, ¿cómo? Tenés que hacer un baño. Baños y ya, y para los empleados. No, un baño, un salón. El salón, claro, típico de mostrar la bodega, de vender productos. Porque eso era lo que pasaba en Estados Unidos. Claro. Y en Estados Unidos, en ese momento, en las bodegas lindas de Napa Valley, casi el 30% de la facturación se hacía en la bodega. La bodega. Impresionante, con los turistas. Sí. Bueno, ahora en Mendoza están por ahí. Impresionante la movida que hay turística, gastronómica, hotelera, en las rutas del vino es increíble. Ahora, llegamos a la vicepresidencia con nuestro común amigo Esper y la gran mano, después de la gran suciedad que dijo el gobierno, que hizo el gobierno para sacarlos de la cancha, fue el mejor jefe de campaña del gobierno, porque ustedes ahora están en todos lados y todo el mundo habla de ustedes. Sí. Una maravilla. La verdad que nos dieron un empujón importante. Pero espectacular, sobre todo la gente joven está enloquecida, yéndose con Esper porque ven en él el cambio y más con sus libros. Sí, exactamente. Vos sabés que es un fenómeno realmente destacable. Vos anunciás por redes sociales que Esper va a estar en Santa Fe, ciudad de Santa Fe de la Veracruz, allá en la capital. Sí, en la capital. En la peatonal. Y lo anunciás a las 3 de la tarde, que va a estar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, 2 cuadras de chicos, 2 cuadras que no se podía caminar, selfie, 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 profe le dicen, profe. La mayoría no son chicos, los chicos normales que seguían al liberalismo, ¿viste? De lo que normalmente seguía el liberalismo, que era clase media, media alta. Ahora hay muchos chicos de clase media, media baja, y se acercan al profe, tiemblan cuando se acercan, te lo digo en serio, como si fuera una especie de rockstar, se sacan una foto y todos te dicen, o la mayoría, profe, cuando usted sea presidente yo voy a poder cambiar mi celular. Discúlpeme que tengo este celular, y son todos celulares baratos, muchos rotos sin poderlos cambiar. Para un chico de condición humilde, su celular es todo. Sí, hoy el celular para todos nosotros es todo. Para todos en todo, pero para un para chico... uno más. Claro. Más, y no lo puede cambiar. Y ve por su celular, ve que sus congéneres de otros países tienen otro celular mucho mejor. Y hacen otras cosas porque pueden, y él no puede. Porque tiene que pagar 3, 4 veces más el celular por la locura del sistema argentino. Claro, y además comprarse un celular de última generación porque acá lo que tiene no es anterior a. Bueno, la manzanita acá es como sí, es un terrible, lujo. sí. Y los chicos lo saben. Los chicos añoran la manzanita. Claro, pero ustedes son una fórmula que no promete ni medicamentos gratis, ni subsidios, ni nada incumplible. No, nosotros al contrario, porque tanto José Luis como vos están hablando de lo que es necesario cambiar para poder crecer. Claro, y que después cada uno se procure las mejoras. Exacto. Porque finalmente ya después de 70, 80, 60, 50, vos ponele
los años que quieras. Que quiera para no decir que es Perón o los milicos, no sé quién. No discutamos eso, pues si no vamos a estar 30 años discutiendo si fue Perón o fue la década infame. No, pero ese es uno de los problemas que tenemos los argentinos. Estamos discutiendo quién fue peor o quién fue mejor y nunca vemos adelante. O sea, si nosotros hubiéramos sido Japón, estaríamos todavía hablando de Hiroshima. Y no nos hubiéramos sacado de Hiroshima. No, y Estaríamos Japón todavía ahí golpeándonos. Claro. Dio vuelta a la página, claro. Adiós, el emperador dijo no sé qué. Esperemos que el cambio sea la vuelta de página. Bueno, no, a ver, somos una sociedad que por alguna razón siempre le escapamos la cola a la jeringa, ¿no? Es decir, o encontramos el atajo. Estamos un poquito maldecidos por la riqueza. Tenemos tanta riqueza y si no es el petróleo, es la pesca, y si no es la pampa húmeda, siempre hay algo que nos salva. Soja, siempre hay algo que nos salva. Pero es una mentira. Nos hace zafar, pero en el mediano y largo plazo... Ahí vamos. Zafamos, pero en el mediano y largo plazo la declinación continúa. Sí. Nunca encaramos el tema de fondo. Los chilenos, mucho más pobres en cuanto a recursos, tuvieron que encararlo en su momento. Y lo que hizo bien Pinochet, desde el punto de vista económico, no lo cambiaron los socialistas. Esa es la enormidad de Chile. Y es lo que pasó en Brasil. Es lo que pasó en Brasil, lo que pasó en España, lo que pasa en Estados Unidos. No viene Obama y tira todo por la borda lo de Trump. En temas generales más o menos van por el mismo camino, con bemoles y diferencias, ¿no? Cada tanto se va a la mitad de la biblioteca más liberal, que sabe muy bien esa mitad de la biblioteca cómo generar riqueza. Y cada tanto pendulan esos países a la otra mitad de la biblioteca más socialista, que distribuye lo que, cuando se empieza a distribuir demasiado y a no generar tanta riqueza, pendula para el otro lado. Pero vos, que sos un analista político, te das cuenta que el mundo está cambiando. Sí. Nosotros no cambiamos. Nosotros pero no cambiamos. El mundo está cambiando desde Boris Johnson a Donald Trump, a Theresa May, a la Unión Europea, a lo que ha pasado a lo largo de todos estos tiempos. Ha habido un cambio brutal. Abismal. Y Argentina es la única que no cambia. Seguimos hablando del sello de Perón y Evita. Bueno, los chinos comunistas abrieron la escotilla y tiraron por la borda el maoísmo. Sí. Y Deng Xiaoping en el año 78 abrazó el capitalismo. No le fue mal a China con eso. No, para nada. Ahora está compitiendo con Estados Unidos. Sí. En la Argentina seguimos cantando una marcha. Ahora todas las fórmulas, porque Macri va a tener que aguantar. No, todas las fórmulas. Todas las fórmulas, una marcha, y yo no soy para nada gorila, te digo, pero por favor, compañeros peronistas, saquen de la marchita combatiendo el capital, porque no se usa más eso, ni los chinos lo usan, o sea... No. Eso está bien para el folclore, qué sé yo, pero no va por ahí no va. Justamente estamos encaramados en 1945. Y sí. Entonces, ¿cómo vamos a progresar? No, es terrible. No razonamos que estamos en 2019. Ahora, no nos damos cuenta que con las cosas que hacemos obtenemos los resultados que tenemos, es decir, y siempre son los mismos, pero más agravados. Claro. Después de cada crisis, caímos... O sea, es el papá que le da la tarjeta y el chico gasta, y después dice, no, pero pará, te fuiste de mambo. Pero después le volvés a dar la tarjeta. Entonces cada vez gasta más. Sí, total, ¿qué problema hay? Bueno, eso es, y no nos decidimos a cambiar. Nos cuesta, siempre encontramos algo, o el miedo a Cristina, siempre hay algo que te hace, bueno, es Argentina, esto no se puede. A ver, las ideas cuando vos parecen muy duras, pero si las analizás con alguna perspectiva, son las ideas de sentido común que llevarían a la Argentina a parecerse un poquito ahora a Chile, a Perú, a Colombia. No estamos hablando de Dinamarca, Holanda. No, bueno, claro. Bueno, porque antes te decían, esas ideas son para el primer mundo, para la Europa del Norte. Bueno, la Europa del Sur las aplicó y no le fue mal. Asia, casi todos los países asiáticos. América, Luis. Y ahora América Latina. América Latina, tenemos Uruguay, parte de argentinos que están evitando las retenciones. Paraguay. Perú. Paraguay está mejor económicamente. Claro. La propia Bolivia de Evo Morales. Bolivia de Evo Morales. En materia económica. El mismo Chile. O sea, nosotros somos el único país que fuimos para atrás. Y además no analizamos coeficientes diciendo estamos mejor. El otro día, o sea, estamos analizando. ¿Qué dice Alberto por lo que decía contra Cristina? ¿Qué dice Macri con respecto a los grandes problemas que tiene macroeconómicos y microeconómicos, que tampoco los reconoce? Bueno, vos sabés que estuvo Dick Morris estos días acá,
que es amigo mío, yo trabajé mucho con él. Muy amigo tuyo y asesor de ustedes. Bueno, y nos decía, él sí, ha venido muchas veces, acá ha trabajado en muchas campañas, hemos trabajado juntos, y siempre le encanta Buenos Aires, porque dice, ustedes son tan raros que, viste que vos estás por acá, más o menos en un buen hotel, comes rico, y te parece que estás en París, gloria, Londres, claro. no sé qué. Después Como ciudad, sí. ves otras cosas y de repente aparece, no sé, la India, todo junto. Él dice, ustedes son raros en todo, porque esta elección es una anomalía con las encuestas, ¿no? Después de, Teojito miraba, esto es una anomalía. ¿Cómo una anomalía? Sí, no existe otro país en el mundo que puede pasar esto. ¿Qué? Que los dos principales candidatos midan 60% imagen negativa. Sí. ¿Sabés qué hubiera pasado en Estados Unidos? No se hubieran presentado. Claro. Macri, si llegaba a su reelección con 60, se hacía el gil y, bueno, me retiro. Sí, me retiro. Me estoy enfermo, tengo tos, no sé qué. Cristina, más viva, se escondió un poquito, pero no se fue tampoco, no puede. Entonces, es una anomalía porque se desatan fuerzas tan negativas que es un sistema muy inestable. Se vota en contra, no a favor. Sí, sí. En el mundo, en general, se vota a favor, no en contra. No, pero nosotros hace rato que estamos votando en contra. Pero acá se vota en contra, los dos son en contra. Los dos son en Eso contra. es increíble. Sí, claro. Hay un gran Por porcentaje. eso tiene razón lo de la anomalía. Hay un gran porcentaje del voto a Cristina que es en contra de Macri y hay la mayoría del voto a Macri es contra Cristina, sí. Entonces es un sistema de equilibrio inestable, muy inestable. Va a terminar generando un gobierno feón, el que sea, porque no tiene legitimidad de origen. Va a tener legitimidad, pero... No, sí, entiendo. ¿Entendés? Autoridad moral. No porque, claro. Porque no se lo va a votar con cariño por el proyecto, sino por miedo a que el otro gane. Y eso no termina bien en general. Gracias, Luis, por haber venido, porque sé que están súper atareados ustedes en dar entrevistas. El país así te conoce un poco más. A Luis, como conoce a José Luis, que conozca a Luis. Muchos Luises en la fórmula. Sí, pero en realidad son, ¿cómo diría? En un spot, gente como uno. Ah, bueno, gracias. Claro, que puede hablar en un café sin eufemismo, sin promesas falsas, ni versos políticos que yo creo que los argentinos tienen que aprender que no sirven. Sí, y si no nos entienden, no nos quieren seguir, bueno... No hay que seguir. Ahora, si siguen insistiendo los argentinos, seguimos insistiendo con las mismas alternativas, los resultados van a ser los mismos y el país va a seguir declinando. Esa es la conclusión que uno saca. Gracias. Al y contrario. suerte en las paso para seguir hablando. Muchas gracias. Hacemos una pausa y venimos a hablar con el doctor Peña de lo tributario. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Último bloque del programa y estamos como siempre con Luis María Peña, nuestro columnista, que nos va a comentar algo. Va a comentar mi pregunta, a ver cómo le va, doctor. ¿Bien? Buenas noches, bien. Ante todo. ¿Y qué habilidad le ve? Indudablemente la reforma que hay en el mundo está requiriendo muchas cosas. La mayoría de los países ya están con reformas tributarias, reformas previsionales y reformas laborales, tanto acá como en Europa. Ahora, nosotros, ya que estamos en una elección, que vamos a cambiar,
Bueno, cambiar es una manera muy burda de decir, vamos a elegir al menos peor, vamos a elegir lo mismo que nos fue mal, algo así. ¿Qué habilidad tienen unos u otros en hacer una reforma tributaria? Bueno, la demostración la demostraron andando. El doctor Fernández estuvo de jefe de gabinete del 2003 al 2008. Así es. En ese momento se batió el récord nacional, no nacional, de mayor presión tributaria, contando los 3 estratos de imposición. Nacional, provincial, municipal. 32, en 5 años subió al 32,5%. Y considerando la mejor bonanza económica Ni de más la ni menos, Argentina ni más ni menos. de toda su historia. Claro. Las provincias, por su parte, aportaron también su granito de arena y subieron en los 5 años el 84%. Claro, para ayudar. Y los municipios, que no se quedan atrás, atento a la falta de los recursos que iban de la provincia y atento a los recursos que venían ¿De a la nación? a la nación, a las provincias, subieron el 74%. Evidentemente, aparte de una serie de normas tremendamente ridículas, como fue, por ejemplo, en las provincias, el sistema del CIRCREP, qué desastre. Esto fue un Claro desastre. que no, fue un desastre. Uno hacía una transferencia a cuenta y le cobraron el impuesto a los ingresos brutos. Es tremendo. Descontaba un cheque. No, fue un desastre. Es un desaguisado tal que le Fue una le cuenta montaña sobre los así. ingresos. Fue una montaña así. Fue una montaña tremenda de Pero recursos. fácil, una montaña fácil. Una montaña fácil. Claro, la subimos fácil. Bueno, no se modificaron, no hizo modificaciones de escala, ni en monotributo, ni tampoco en impuesto a las ganancias, cosa que este gobierno, con todas las falencias, que le hemos apuntado a través de todo el tiempo, en materia tributaria, pero Fue por más. y hizo lo siguiente, se ajusta el monotributo, que se ha expandido y en el cual ponen un punto especial de interés, se ha modificado en forma automática. No lo modifica el Poder Ejecutivo, lo modifica la norma directamente y lo va actualizando a los efectos que el sistema simplificado sea un sistema simplificado, pero que sea adecuado con equidad y justicia. Aparte de eso, en impuesto a las ganancias también ha modificado las escalas que antes no se había hecho. Pero aparte de eso hay una serie de cuestiones que por supuesto no conmueven lo que conmovió el gobierno anterior, por ejemplo con la 125, en la cual la retención de las exportaciones terminaba siendo casi una afectación del derecho de propiedad. O sea, tremendo eso. Sí, porque llegaba hasta claro. La expropiación. Todo el mundo estoy escuchando hablar en materia, entre lo tributario, de una ley de promoción industrial. Pero evidentemente lo hablan con una forma muy de costado, con mucha simpleza, y no termina de ser un biribiri en un país que no es ni serio ni claro. Existe justicia. No, tenemos demasiadas muestras de promociones industriales que fueron un invento. No, fue el gran fraude nacional. Pero claro, el punto fijo son los inversores que vamos a traer. Vuelvo a decir, en un país que tiene que tener seriedad, justicia en sus actitudes y seguridad jurídica. Claro. Y de esa manera, parafraseando a la expresidente, la pindonga va a venir. Claro. Imposible. Sí. Necesitamos una ley de promoción industrial que tenga, por un lado, los ejecutivos, o sea, los que controlan en cada el cumplimiento de las normas, y por el otro lado, empresarios que tampoco busquen el hueco para encontrar nada más que la evasión de impuestos,
sino que provean a lo que tiene que ser una verdadera ley de promoción industrial. Claro. La erección de fuentes de trabajo, que se cumpla. mayores ocupación, operarios que encuentran su trabajo, hasta fundándose como fue el principio de la promoción industrial, que alguna vez me tocó en la dirección impositiva dirigir el Departamento de Promoción Industrial, hasta con, como se hacía antes, con una escuela donde entra la gente y son los principios de que viene a ser el primer paso que se da. Sí. Antes de ser medio Capacitación. oficial. Capacitación. Capacitación. No, para llegar luego a ser medio oficial, Claro. técnico, capataz, Claro. y poder formar. En una provincia donde más hubo problemas judiciales, existe, que es San Luis. Problemas judiciales en materia De promoción. de promoción industrial. Me tocó actuar ahí. Tremendo. Casos que no lo vamos a contar porque no No, terminamos. además San Luis es un verso. No, es un verso. Pero sin embargo, esa segunda ciudad, tan conocida por su calle angosta, Villa Mercedes, vive de una empresa que la promoción industrial le dio todo lo que pudo, y aparte de darle todo lo que pudo, el 99% de la población vive de esa empresa, Bagley, que ocupa una entrada de casi 200 metros por 250 metros de largo, que yo la recorrí en un carrito, por tan grande que es. Pero ¿eso está mal o está bien? Está bien, está Porque bien. lo mismo que pensamos con Arcor, con Arroyito. Bueno. Arcor es una empresa que se ha tecnificado, se ha diversificado y es prácticamente la dueña del pueblo, porque tiene todas sus plantas en Arroyito y adyacencias. Pero eso no sé si está mal. Si lo cumplen, si se tecnifican, si compiten, sobre todo con una Si Argentina producen abierta. lo que dijeron que van a producir, si tienen los operarios del lugar, que son operarios, y que tienen, evidentemente... Pero perfecto. Es perfecto, pero no que se hagan los negociados que se Claro. hizo con el famoso IVA compra, que vos te tenés que acordar bien. Y sí, y con las cajitas que venían y iban de San Luis. Claro, es muy fácil sin hacer hablar. absolutamente nada. Es muy fácil hablar de inversiones, ¿no? Gracias, doctor Peña. Algo importante, porque estamos entrando en esta encuesta cara que van a ser las PASO dentro de muy poco tiempo, pero después vamos a jugar el partido definitivo. Los que pasen las PASO van a jugar el partido definitivo. Y yo creo que la gente tiene que empezar a pensar a dónde quiere estar. Yo quisiera que piensen los candidatos. Hasta ahora no proponen nada. ¿Cómo es el partido? No proponen nada. ¿Cómo va a ser el partido que tienen que jugar? Ahí está el quid de la cuestión. Después, el pueblo, ¿lo va a reconocer o no? O no. Gracias, nos vemos dentro de una semana, como siempre. Fue lo último por hoy, pero por supuesto tenemos nuestro cuadro, ¿no? El cuadro que nos manda Unzueta Collection, que no es ni más ni menos jabón Reuter, Fernando Fader. Burdeos, Francia, 11 de abril de 1882, y fallece en Loza Corral, Córdoba, Argentina, el 28 de febrero de 1935. Fue un pintor, principal seguidor del impresionismo alemán en su país. Obviamente, un grande, Fernando Fader. Ahí lo tienen y gracias a Unzueta Art Collection. Hasta la semana que viene, para todos, los de unos y los de los otros.